vamos a abrir el buzón bíblico. La hermana Lourdes Etienne, que nos está proporcionando estas enseñanzas, estas ilustraciones guiadas por el Espíritu Santo, ya se encuentra con nosotros en el otro extremo de la vía telefónica y le damos la bienvenida. Hola, hermana, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está usted? Shabbat Shalom. Amigos oyentes, hoy tenemos un tema muy importante. Ustedes bien saben de que en el mundo se ha contabilizado un promedio como de 3,000 religiones, aunque ustedes no lo crean. Y lo peor, que cada religión dice ser portadora de la verdad. Pero de todas estas religiones, hay una que está propagándose como un fuego ardiente por todo el mundo. Hay una religión que está entrando sobre todo Estados Unidos. Hay millones de musulmanes en Estados Unidos. Esta invasión incluso ha llegado hasta la casa presidencial, porque la vez pasada vimos al presidente Obama en una fotografía orando con ellos, permitiéndoles que ocuparan una de las calles y varios lugares donde ellos han ya hecho sus templos. Nosotros hemos convivido con toda clase de culturas e idiosincrasias, pero esta cultura, o sea, la religión musulmana, le está quitando el sueño a cualquiera. Por eso vamos a abordar este tema que como cristianos estamos en la obligación de conocer el origen de esta religión musulmana. Y vamos a ver qué es el Corán. Y vamos a hacer una comparación entre el Corán y la Biblia. Así que, gracias a Dios, podemos todavía hablar, tenemos libertad. Este es un país de libertades donde podemos expresar nuestros pensamientos. Difícilmente podríamos hacerlo allá en Arabia, donde son miles los que mueren por estar defendiendo la verdad que expresó nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar, hermana. Ya usted nos saludó. Y solo quiero preguntarle, hermana, ¿por qué estos musulmanes atacan tanto a la Biblia? La Biblia, pues como ustedes saben, ha sido atacada siempre por los musulmanes, así como por otros religiosos, pero las críticas a la Biblia, por lo menos hechas por personas calificadas, no se hacen sobre bases religiosas o interpretativas, sino contra la confiabilidad que tiene la historia, la geografía, el documento histórico principal, por ejemplo, usado en la inmensa mayoría de arqueólogos y arqueólogas, porque ahora tenemos unas arqueólogas increíbles que han descubierto el templo del Señor que construyó Salomón. Hemos encontrado las murallas de David y cosas de esas que hemos hablado en otras ocasiones, así como las posiciones geográficas donde indagar y cómo confirmar lo que la misma Biblia ha afirmado durante toda la historia y durante toda nuestra vida. Así es. Mientras que cualquier persona que reclama que la Biblia carece de bases históricas sería considerado un ignorante, hermano, porque realmente en el mundo del saber conocemos perfectamente que la historia está comprobada con la arqueología, que no necesita la historia ni la Biblia comprobarse, pero la arqueología ha sido una materia muy importante en la clarificación de todas estas cosas. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Por qué odian los musulmanes la Biblia? ¿Cuántos de ellas se copiaron? Lo más importante es saber que el Corán reclama ser perfecto. En otras palabras, no hay errores en el Corán, según ellos, según la Sura, o sea, el versículo 85, capítulo 85 del 21 al 22 de la Sura, o sea, del Corán. Ajá. Por lo tanto, encontramos que por lo menos no hay un solo error, según ellos. Pero bueno, vamos a ver qué tan lejos y aún más lejos estaba Mahoma de esto. Mismo que el mismo tiempo, y usted mismo me dice que inspeccionemos un poquito la perfección de la Biblia. Una nota importante es que debemos de colocar aquí a los musulmanes que creen que la inspiración de la Biblia ha sido amañada por los judíos y por los cristianos. Entonces, si ha sido amañada, ¿cómo fue que el Corán se copió de la Biblia? Oiga, mi hermana, ¿qué fue lo que sucedió en Tennessee? Hace unos días llegó una noticia. ¿Qué es lo que está pasando en Tennessee? Bueno, Tennessee es el cinturón de la Biblia. De ahí han salido todos los grandes evangelistas y predicadores, los más grandes evangelistas y predicadores de Estados Unidos. Realmente es un lugar donde las personas son verdaderamente y auténticamente cristianas.
Hay un lugar que se llama Murfreesboro, en Tennessee, y ese lugar fue invadido prácticamente por musulmanes que están haciendo la mezquita más grande de la nación, de 53,000 metros cuadrados. ¿Se escuchó bien? 53,000 metros cuadrados. Los 100,000 habitantes de Murfreesboro, en Tennessee, se han opuesto a esto, pero la ley misma de los Estados Unidos les ha permitido a estos musulmanes hacer esta mezquita. Sabemos que estos centros islámicos atraen a otros musulmanes y ellos que cuidaban tanto su población, porque esto pues es una población en el centro y en el corazón de Tennessee, ahora está siendo afectada porque lo que usted ve son burkas, musulmanes, ideas diferentes, trato a las mujeres diferentes, tratos a los niños diferentes, quieren escuelas musulmanas, quieren comida musulmana y les ha cambiado la vida a 100,000 personas de este país en este lugar. No hay ley que los proteja a los propios americanos y el propio musulmán en la Corte General de la Nación le dijo, sus leyes me protegen a mí, no a usted. Le dijo al propio americano que tiene cientos de años con su familia en Tennessee y ganaron ellos el pleito para poner su enorme mezquita de 53,000 metros cuadrados en Tennessee. ¿Podremos nosotros hacer una iglesia allá donde en Arabia es imposible, no? Allá en el lugar imposible hacerla y más cerca de la Meca que nada. Increíble. Usted trate de poner una sinagoga cerca de la Meca o en Medina o en cualquier lugar de estos países árabes tan son cerrados, se la queman, se la destruyen. El tema del día de hoy es ver cómo cada día entran más y más musulmanes. Les quiero decir que en el 2001 habían 7 millones de musulmanes en Estados Unidos. 7 millones. Esta es la población total que tiene actualmente todo Nicaragua. Hoy día tenemos 27 millones de musulmanes que entraron entre el 2001 al 2012, equivalente a la población de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Quedándonos cortos porque sabemos que hay muchos más que han entrado. No es que sea racista, no estoy haciendo nada contra los musulmanes, son seres humanos como nosotros, todos tenemos derecho a vivir o a sobrevivir en este planeta Tierra, pero por 12 millones de indocumentados, la mayoría latinoamericanos, se hace mucho ruido en este país. ¿Por qué se extiende la cortina de humo? Para que nadie sepa cuántos musulmanes están entrando, pregúnteselo ustedes. Pregúnteselo muy bien preguntado y pregúntese quién gobierna este país actualmente. Bastante amigo, por cierto, como dijo usted, de los musulmanes, que aún en la Casa Blanca se ponen en 4 pies para orar a Alá, viendo hacia la Meca. No, y hay empleados, hay empleados musulmanes ahí en la casa del gobierno. Así, muchísimos hermanos ahora han cambiado a los americanos por los musulmanes, pero nosotros estamos en el problema del Corán, ¿verdad? Que reclama ser perfecto, que no hay errores en él y todas esas cosas, porque usted sabe que luego lo tachan de totalitario y de esto y de aquello y de intransigente. Mi idea no es más que exponer y poner una alerta, porque en la conclusión ustedes se van a dar cuenta por qué estoy hablando así, hermano. Al final de esta plática, si el hermano Herdy me permite, les hablaré lo que está pasando ahorita. No es solamente esto de la sinagoga en Tennessee, perdón, de la mezquita en Tennessee, sino que una sinagoga no se permite poner, que es la del Dios Altísimo, pero sí se permiten las mezquitas. Ojo con esta cosa que está pasando aquí en Estados Unidos. Ojo. Hermana, quiero preguntarle, hermana, ¿cuándo fue que fue escrito el Corán y cuáles son la base de sustentación doctrinaria de ese Corán? Bueno, pues el Corán se escribe en el 664 más o menos de la era común, casi en el año 700 después de Cristo. Después de que Yeshua HaMashiach vino, teníamos la Biblia, Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento escrito. Ya había pasado hasta lo de Constantino en el 325. Sale Mahoma diciendo, el profeta que escuchó a Alá por medio del arcángel San Gabriel, lo cual no se ponen de acuerdo porque el mismo Corán tiene 3 fuentes de revelación. Después de Yeshua HaMashiach, y esto caló a los pueblos árabes, despertándose un fenómeno tremendo por esta nueva religión al cual se convierten. El Corán tiene 114 capítulos, o sea, suras, y se escribió en árabe y fue traducido al latín en 1140 y al castellano en 1440. O sea, hace 572 años fue traducido al castellano el Corán.
Ya, hermana, y contrario a los hogares cristianos, allí se les exige a los niños que memoricen el Corán y le enseñan que tienen que de memorizárselo completamente. Ahora bien, hermana, ¿quién cree usted que inspiró el Corán a Mahoma? Por cierto, explíqueles a los oyentes quién es Mahoma. Sí, bueno, primero que nada, me gustaría contestarle la primera parte de la pregunta. Ah, sí, ¿verdad? dígame, hermana. Yo le quiero, usted me había preguntado que cuándo se escribió el Corán y Ajá, todo sí. esto, y que ellos dicen que está la Biblia corrompida. Ya. Si la Biblia ya estaba corrompida hace 600 años después de Cristo, que fue cuando escriben el Corán, y las experiencias y las revelaciones de Mahoma son colectadas o recolectadas de la Biblia, entonces quiere decir que el Corán tiene errores. Entonces los musulmanes reclaman que la Biblia fue corrompida en el año 600 después de Cristo. Ellos saltaron entonces de Guatemala, como dice nuestro dicho, a Guatepeor, ya que la autenticidad de los libros del Antiguo Testamento ha sido probada más allá de toda duda, hermano. Y cuando aparecen los pergaminos del Mar Muerto en el 48, ¿qué es lo que sucede? Que muchos imán del mismo Corán quedan totalmente fuera de control. ¿Por qué? Porque históricamente la Biblia es confiable y es mucho más antiguo que el Corán. Y contradice realmente al Corán en todos estos lugares que voy a mencionarle. El Corán no es perfecto. Yo sé que hoy me van a llamar muchos musulmanes, pero no importa. Yo sé que son muy bravos, pero no tienen la razón, señores musulmanes. Vamos a ver de dónde sale todo esto. En primer lugar, de las contradicciones que tenemos entre el Corán y la Biblia son las siguientes. Dice que Abraham nació y alabó en la Meca, cuando en la Meca no existían ni habitantes cuando Abraham nació. Según esto que es en la Meca, dice Sura 14:37, y según nosotros, en el Valle de Hebrón, en Génesis 13:18. Entonces, después dicen que Abraham tuvo 2 hijos, lo sabemos, Ismael y Isaac. Ellos dicen que el hijo que llevó a sacrificar fue a Ismael, en la Sura 37:100, y Isaac, dice Génesis capítulo 22. Entonces, ellos se copiaron, pero no supieron copiar bien, porque copiaron todo mal. Ahora, ¿a quién se le ocurre que dice que el diluvio fue en los días de Moisés? El Sura 7:136 hasta el 7:59 dice que Moisés estuvo en los días del diluvio. Y el diluvio ocurrió siglos antes que Moisés naciera, hermano. Imagínese, otra hermana. de las cosas que tienen mal es que dicen que la crucifixión de Yeshua HaMashiach fue en los tiempos del faraón, según la Sura 7:124. ¿Sí? Cuando imposible y recontraimposible, la crucifixión fue un método de martirio inventado por los romanos 1500 años más tarde que eso. Entonces, nosotros estamos viendo los reglamentos de ellos. Por ejemplo, el Corán dice que puede pegarle a sus esposas. Sura 4:34. Dice, ligeramente. Sí, ligeramente. Eso se lo corrigieron después en una versión original del árabe. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 5:25? Que el hombre debe de amar a su esposa como a sí mismo. Entonces, son las diferencias que nos tienen verdaderamente. La identidad de una esposa, para el Corán, es un pedazo de tierra cultivable. Para el cristiano, la esposa debe de ser honrada, ¿verdad? Y lo dice también en Primera de Pedro 3:7. ¿Qué es lo que sucede? A Mahoma dicen que le inspiró el Corán Alá. Por otra parte, que fue el Espíritu Santo. Y por otra parte, que los ángeles. Y en otra parte del Corán, que el arcángel San Gabriel. Por favor, señores, dice que Alá en la 53:218, que el Espíritu Santo en la Sura 16:102, que los ángeles en la Sura 15:8, y de parte del arcángel San Gabriel, o Gabriel, arcángel Gabriel, Sura 2:97. ¿Qué pasó entonces? Dentro de su mismo Corán, a Mahoma lo inspiraron 4 personas: Alá, el Espíritu Santo, los ángeles y el arcángel Gabriel. Qué increíble. Entonces, imagínese usted que el mismo Corán tiene problemas internos, pero la gente está fanática de esto. Y yo tengo que denunciarlo, hermano, porque la Biblia tiene muchos miles de años antes que el Corán, ¿ok? Sí, hermana, y entonces, ¿quién fue que inspiró el Corán a Mahoma? ¿Cómo fue esto? Pues ya le acabo de decir, Alá, el Espíritu Santo, los ángeles y el arcángel Gabriel. Según su mismo Corán, ellos son los que lo inspiraron.
Alá en el Sura 53, como le acabo de decir, el Espíritu Santo en el 16, los ángeles en el 15:8 y el arcángel Gabriel, Sura 2:97. Estoy hablando de Sura, que es capítulo del Corán. El hermano que no ha leído la Biblia, por favor, no lee el Corán. El hermano que ya leyó la Biblia, que ya sabe quién es el Eterno, el Todopoderoso, el Shaddai, el Rey del Universo, lee el Corán y se va a dar cuenta inmediatamente de todas las cosas que dice. Por ejemplo, ellos dicen que el padre de la fe en el mismo Corán era Moisés. Y después dicen el mismo Corán que era Abraham. Uno lo dice en la Sura 6:14 y el otro en la 7:143. El mismo Corán dice una cosa, dice otra. Dice una cosa, dice otra. Pero para ellos es perfecto, ¿verdad? Sí, efectivamente, hermana. Ya usted señaló los principales errores en que está cimentado este Corán, y algo que me llama la atención es cómo les permiten a los hombres casarse con niñas, perdón. Sí. Eso es una pedofilia, es increíble eso, ¿no? Sí. Pues es que este ejemplo lo puso Mahoma. Mahoma tenía como 7 o 6 mujeres. Niñas. Bueno, a los 56 años violó a una niña de 6 años y la tomó por esposa. Sí. A los 6 años. Ellos dicen que estoy en un error porque es a los 9 que la tomó. De todas maneras, de 6 a 9 es lo mismo. Porque imagínense usted, es como que si usted se pasa un stop, usted se lo pasa a 10 millas por hora o se lo puede pasar a 40 millas por hora, ¿verdad? El caso es que usted violó el stop. Así mismo, esto así sucedió. Por 3 años de diferencia no es nada para tomar a una niña. Los hermanos que quieran videos, que quieran PowerPoint y que quieran todo esto que yo les estoy hablando, porque está en internet, se los mando con muchísimo gusto para que vean con sus propios ojos cómo adoctrinan a los niños, cómo se casan los hombres de 30, 40 años con niñitos de 5, con caritas angelicales que no saben ni dónde van, las pintarratean y les ponen corona, celebran las grandes bodas. No, es increíble cómo maltratan a la mujer. Los dichos de una doctora de Siria que vive aquí en los Estados Unidos luchando por las mujeres árabes, por la libertad de las mujeres árabes. Tengo que decirles que estamos en un grave peligro. Esta es una alerta para el mundo, una alerta para nosotros como cristianos, porque aquí están iglesias cristianas rentándole a musulmanes para el culto, hermano. Lo tengo que denunciar. Bajo el problema económico que estamos viviendo, muchas iglesias cristianas les están prestando su lugar para culto a los musulmanes. Esto no puede ser así, no puede ser así, hermano, porque estamos fallándole al Dios Altísimo. No puede una mezquita ser al mismo tiempo un centro de actividad donde se le rinde honor y gloria al Padre y a su Hijo Yeshua HaMashiach. No podemos entrar en esa contradicción. La última vez que yo oí por radio a un locutor cristiano dijo, nosotros como iglesia estamos llamados a mostrar el amor, debemos de ayudar, pero que un edificio se utilice para actividades de mezquita y al mismo tiempo actividades de Jesucristo es algo incompatible. No tenemos nada que hacer. Hermanos pastores, aunque esté la necesidad muy grande, réntenle mejor a otra iglesia cristiana, compartan, háblenlo con sus fieles, pero no le renten a un musulmán. No es porque yo no los quiera, simplemente que no tenemos nada que hacer con ellos. Ellos adoran a Alá, tienen una religión totalmente falsa y nosotros no podemos estar en eso. Miren, la construcción de mezquitas estuvo había nada más, vamos a decir, 53 mezquitas registradas. Ahora ha crecido del 2000 al 2012 han subido el 57% de construcción de mezquitas. Los reyes de la intolerancia están ganándose este país. Le recuerdo a veces un pastor hermano en Cristo que allá en todos los países árabes, especialmente en Irán, matan, asesinan prácticamente, encarcelan, queman vivo a cualquier cristiano que hable de la palabra de Dios y que no adoren a Alá. Nosotros no tenemos por qué adorar a dioses ajenos, y menos aún dentro de nuestras congregaciones. Los musulmanes necesitan que les prediquemos el evangelio, pero no dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque estamos contaminando. Si esas son las razones económicas por las que un pastor renta un local, le voy a decir que no podría hacerlo con un club nocturno.
para que en el día se predique la palabra y en la noche tengamos un club nocturno dentro de la iglesia. Un pastor que hace eso está fallándole al Señor. Así es que yo quiero denunciar que en este país, en Estados Unidos, en Nueva York, en Alabama y en todos los estados de los Estados Unidos hay pastores rentándole a mezquitas las iglesias cristianas. En base que al amor, amémoslos, pero no les podemos dar. Entonces, como amamos a los católicos, también permitámosles que metan su santo. Y como amamos a los santeros, métanlos para que hagan su santería. Entonces, cada quien tiene que estar en su lugar. Si usted consagró su templo, su iglesia, al Dios Altísimo, nuestro Yeshua HaMashiach, guárdela, cuídela, sin contaminación alguna, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No podemos estar compartiendo la bendición que Dios nos da de tener un lugar para irlo a adorar, a bendecir y a alegrarnos en él y a gozarnos, para rentarlo y hacer negocio. Ojo con esto, estés en alerta, vienen tiempos muy duros y nos están invadiendo poco a poco, y al rato usted, en vez de orarle al Dios Altísimo, va a tener que ponerse hacia la Meca. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Usted tiene que salir de Roma, regresar a Jerusalén, y usted no tiene nada que ir a hacer con el Corán. Hermanito, alerta, por favor. Lean su Biblia, busquen la verdad. La verdad es lo único que nos puede libertar. Muchas gracias, hermana. Bendiciones. Shalom, hermana. Shalom, shalom. Bendiciones a usted también.